Mis padres me ignoraron al colapsar en mi graduación, prefiriendo un día sin drama. Días después, desperté en el hospital con 75 llamadas perdidas. Papá escribió, te necesitamos. Sin pensarlo 2 veces, tomé una decisión. Caí al suelo antes de llegar al escenario. En un momento, caminaba hacia mi título de maestría. Al siguiente, miraba las luces del techo mientras las voces a mi alrededor se volvían borrosas. Los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. Tumbada en la sala de emergencias, todavía con mi toga, mi teléfono se iluminó con una etiqueta de mi hermana. Una foto sonriente en el patio trasero con la leyenda, día familiar, sin dramas. No respondí. No podía. Días después, todavía conectada a las máquinas, finalmente desbloqueé mi teléfono. Y lo que vi me hizo darme cuenta de que desplomarme no fue la peor parte de ese día. Mi nombre es Sofía García, y aprendí desde temprano que en mi familia, el amor venía con condiciones que nunca acepté. Crecí en un pequeño barrio de Pensilvania donde los porches delanteros brillaban cálidamente por la noche, y cada festividad parecía perfecta desde fuera. Dentro de nuestra casa, sin embargo, siempre sentía que caminaba en medio de una corriente de aire que nadie más parecía notar. Mi madre, Marta, construyó su mundo alrededor de mi hermana menor, Emilia. La llamaba delicada, sensible, alguien que simplemente necesitaba un poco más de atención. Mi padre, Ricardo, tenía su propio guión para mí. Sofía, tú eres la confiable. Eres más fuerte que la mayoría. Lo decía como un elogio, pero se sentía como la descripción de un trabajo que nunca solicité. Cada vez que algo necesitaba ser arreglado, resuelto o absorbido en silencio, caía a mis pies. Recuerdo atarle el pelo a Emilia para ir a la escuela porque mamá llegaba tarde otra vez. Recuerdo asumir la culpa por un jarrón roto porque Emilia lloraba más rápido de lo que yo podía explicar. Sus cumpleaños eran grandes producciones, pancartas rosas, pastelitos, 20 niños en el patio. Los míos eran celebraciones sencillas con un pequeño pastel en un plato de papel y una promesa que estaban demasiado cansados para cumplir, lo celebraremos como es debido el próximo año. El próximo año nunca llegó. Un invierno, mientras tenía una fiebre lo suficientemente alta como para hacer que la habitación girara, esperé en el sofá a que alguien se sentara conmigo. En lugar de eso, mamá le puso a Emilia su traje de recital y papá me pidió que fuera buena deportista mientras salían corriendo por la puerta. La casa se oscureció con el anochecer, y yo yacía allí, escuchando el clic del calentador, tratando de no llorar, porque ya sabía que nadie me oiría. Ese era el ritmo de mi infancia. Emilia recibía delicadeza, yo recibía expectativas, y en algún punto de ese ritmo, aprendí a equiparar el silencio con la fuerza. Irme a la universidad en Boston fue como entrar en un aire que realmente se movía. Tuve 2 trabajos, estudié hasta tarde, y por primera vez, construí una vida que me pertenecía. Aún así, las llamadas de casa me seguían como una larga sombra. Estamos atrasados con la factura de la luz. La tarjeta de Emilia está al límite. Tu hermana necesita ayuda este mes. Y cada vez, enviaba lo que podía, a veces lo que no podía, porque esa vieja frase, eres fuerte, todavía vivía bajo mi piel, susurrando que mis necesidades eran lo último. Boston también me dio personas que notaron cosas que mi familia nunca vio. Daniela, la compañera de trabajo que me ponía una taza de sopa en las manos y me decía que dejara de disculparme por estar cansada. Marcos, que frunció el ceño cuando me tambaleé durante un cambio de turno, y el doctor Ramos, que no necesitó más de 2 frases mías para decir, llevas demasiado peso. Mucho más de lo que deberías. Pero incluso con todo eso, seguí adelante. Seguí exigiéndome más y más. Seguí prometiéndome que descansaría después de la graduación, después de un turno más, después de que las cosas se calmaran. No me di cuenta de que me estaba acercando a un punto de quiebre. No hasta el día en que mi cuerpo finalmente decidió por mí. Los meses previos a la graduación se sintieron como vivir dentro de un tornillo que se apretaba cada vez más. Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el último tren pasara retumbando por las ventanas de mi apartamento. Trabajaba a tiempo completo en el hospital, tomaba turnos de fin de semana en la cafetería y encajaba mis estudios de maestría en cualquier fragmento de tiempo que quedaba. La gente me decía que era impresionante. Yo no me sentía impresionante.
Me sentía como una vela ardiendo por ambos extremos. Los problemas en casa no disminuyeron para adaptarse a mi ritmo. Se aceleraron. Mamá llamó primero. Nos falta dinero para la factura del agua este mes. A tu padre le redujeron las horas. Unos días después, mi teléfono volvió a vibrar. Emilie. Lo arruiné, Sofía. Mi alquiler está atrasado. Puedes cubrirlo solo por esta vez. Nunca era solo una vez. Luego vino la reparación de un coche, un pago, una tarjeta al límite, otra emergencia, siempre urgente, siempre aterrizando sobre mis hombros. Algunas noches sostenía mi teléfono y miraba el total en mi cuenta bancaria, sintiendo como las matemáticas me aplastaban. Pero siempre le daba a transferir. Esa misma vieja culpa, eres fuerte, Sofía, impedía que mi dedo dijera que no. Mi cuerpo intentó advertirme que algo andaba mal. Pequeñas advertencias al principio. Un temblor en mis manos mientras anotaba las notas de los pacientes. Una ola de mareo cuando me levantaba demasiado rápido. Una presión en mi pecho después de un turno de 12 horas. Culpé al café. Culpé al estrés. Culpé a cualquier cosa menos a la verdad. Estaba funcionando con las reservas. Daniela se dio cuenta antes que yo. Sofía, ¿estás bien? Te ves pálida. Solo estoy cansada, dije. No era una mentira. Simplemente no era toda la verdad. Una tarde, después de un brutal doble turno, me dejé caer en la silla de la sala de descanso y revisé mi teléfono. Una notificación apareció en la pantalla, una etiqueta de Emilia. La toqué, esperando un meme o algo al azar. En cambio, era una foto de toda mi familia reunida alrededor de una parrilla en nuestro patio. Platos de comida, rostros riendo, la luz del sol cálida sobre la piel de todos. La leyenda decía, día familiar, sin dramas. Sentí que algo dentro de mí se hundía, como una tabla del suelo cediendo. No era ira, todavía no. Solo un dolor frío y hueco. No comenté. No pregunté por qué me había etiquetado. Simplemente apagué la pantalla y presioné mi pulgar contra el borde de la mesa hasta que dolió. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa, el mundo se inclinó. La acera se balanceó bajo mis pies. Me agarré a una barandilla y esperé a que pasara el mareo. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Me dije a mí misma que era agotamiento. Me dije que siguiera adelante. Me dije que todo estaría bien después de la graduación. Pero hubo otra señal, una que se quedó conmigo. Estaba registrando los signos vitales en la sala de emergencias cuando la habitación se volvió borrosa. Parpadeé con fuerza, pero los números en la pantalla se duplicaron, luego se triplicaron. Marcos me tocó el brazo ligeramente. Sofía, necesitas sentarte. Estoy bien, susurré. No lo estaba. Seguí presionando. Seguí ignorando las señales. Seguí prometiéndome solo una semana más, un turno más, una tarea más, una factura de emergencia más. No lo sabía entonces, pero estaba en una cuenta regresiva hacia el momento en que todo dentro de mí finalmente se rompería. La mañana de mi graduación se sintió irreal, como si me moviera a través de un mundo hecho de cristal. Boston estaba brillante y nítida ese día. La luz del sol rebotaba en los edificios del campus, las pancartas ondeaban al viento, las familias abarrotaban el césped con globos y flores. Todos parecían vivos, emocionados, completos. Me dije a mí misma que estaba bien. Sonreí cuando mis compañeros de clase saludaron. Me ajusté la toga aunque mis manos temblaban. Mi corazón latía demasiado rápido, demasiado fuerte, como si intentara advertirme de algo que me negaba a escuchar. Revisé mi teléfono en busca de algún mensaje de casa. Nada. Cuando comenzó la ceremonia, la voz del decano resonó en el campo. Los graduados se levantaron fila por fila, caminando hacia el escenario mientras los aplausos rodaban como una ola. Seguí escaneando las gradas, izquierda, derecha, fila de arriba, fila de abajo, buscando a mi familia. Había asientos vacíos, pero no para mí. Los míos nunca estuvieron destinados a ser ocupados. De repente, una vibración en mi bolsillo. Un mensaje de mamá. Hay mucho tráfico. Llegaremos pronto. Otro.
segundos después. Adelante. Ya te alcanzaremos. Guardé mi teléfono, fingiendo que no me dolía. Sofía García. Mi nombre flotó por los altavoces. Me puse de pie. Mis rodillas temblaron. Las luces del escenario se volvieron borrosas. Forcé mis pies hacia adelante, un paso, dos, hasta que el mundo se inclinó bruscamente hacia un lado. Un rugido llenó mis oídos. El césped, las sillas, los rostros, todo giró. Me desplomé antes de llegar al primer escalón. Se oyeron jadeos. Pasos corriendo hacia mí. Alguien gritó pidiendo ayuda. Un frío recorrió mis dedos mientras la sensación se desvanecía. Luego, nada. Cuando desperté, el antiséptico llenó mis pulmones. Las máquinas pitaban a un ritmo lento y constante. Una manta cálida cubría mis piernas y una aguja intravenosa tiraba de mi brazo. El techo de la sala de emergencias se enfocó mientras las voces murmuraban a mi alrededor. El doctor Castillo se inclinó. Sofía, te desmayaste por agotamiento severo. Estrés, deshidratación, tensión cardíaca. Has llevado tu cuerpo demasiado lejos. Tienes suerte de no haberte desplomado en algún lugar sola. Sus palabras no me asustaron. Confirmaron algo de lo que había intentado huir. Vinieron mis padres, susurré. Dudó lo suficiente como para decírmelo todo. Los llamamos varias veces, dejamos mensajes. Nadie llegó. El silencio se tragó la habitación. No del tipo doloroso, sino del revelador. Horas después, cuando mis manos finalmente dejaron de temblar, busqué mi teléfono. Allí estaba, una nueva notificación. Emilia me había etiquetado en una foto. Se me cortó la respiración al abrirla. Mi familia estaba de pie alrededor de la parrilla en nuestro patio, riendo, sosteniendo platos llenos de comida. Emilia en el centro, sonriendo ampliamente. La leyenda, día familiar, sin dramas. La miré hasta que mi pecho se apretó de nuevo. No por mi condición, sino por la claridad. No se perdieron mi ceremonia. No se quedaron atascados en el tráfico. Eligieron no venir. Un lento y controlado suspiro salió de mi cuerpo. Por primera vez, no fue por resignación. Fue el comienzo de algo que cambiaba, algo que se abría. Y, sin embargo, el verdadero punto de quiebre aún no había ocurrido. Todavía no. No hasta días después, cuando mis fuerzas aún flaqueaban y mi teléfono se iluminó con 75 llamadas perdidas de casa. Lo primero que noté fue la vibración. Suave al principio, luego un zumbido implacable contra la mesita de noche de metal, como si intentara despertar la habitación. Solo llevaba unas horas en casa desde el hospital, todavía pálida, todavía mareada, moviéndome como alguien cuyo cuerpo ya no confiaba plenamente en ella. La luz del atardecer de Boston se filtraba por mis persianas, suave y dorada, rozando la pila de papeles del alta junto a mi cama. Vas. Lo ignoré hasta que se volvió imposible. Cuando finalmente agarré mi teléfono, la pantalla casi me cegó. 75 llamadas perdidas. Mamá, papá, casa, Emilia. Una y otra vez, como un cántico. Mi estómago se encogió. No era miedo, ni culpa, era algo más frío. No devolví la llamada. Todavía no. En su lugar, me desplacé por la pantalla. Los mensajes se cargaron en oleadas. ¿Por qué no contestas? Esto es serio. Sofía, contesta. No puedes simplemente desaparecer. Te necesitamos ahora. Emilia está en problemas. Exhalé lentamente. Por supuesto, era por Emilia. Siempre era por Emilia. Pero cuando llegué a los mensajes anteriores, la verdad se retorció más bruscamente. No habían intentado contactarme durante el colapso, ni durante la estancia en emergencias, ni en el silencio posterior. No, solo se preocuparon una vez que su problema llegó a mi puerta. Seguí desplazándome. Una foto de papá, una captura de pantalla de un aviso bancario, otros papeles borrosos, facturas, pagos, un préstamo. Uno grande. Mis ojos se congelaron. Mi nombre estaba en él. Mi firma.
Excepto que no era mi firma, no la forma en que yo firmaba. No las curvas que yo controlaba. Era un escaneo. Uno antiguo. El que usé hace años en un formulario de alquiler en casa. La habían copiado. Sentí que se me cortaba la respiración. Pero en lugar de pánico, algo sorprendentemente firme surgió en mí. Falsificaron mi nombre. Y ahora el banco quería mi confirmación. Sin ella, el préstamo recaería sobre ellos. Su propiedad, sus cuentas, su desastre. Y lo sabían. Por eso llamaban. En ese momento, yo no era su hija. Era su palanca. No respondí. Todavía no. En su lugar, le envié un mensaje a una persona. ¿Puedes venir? ¿Te necesito? 20 minutos después, Daniela entró en mi apartamento con sopa para llevar y ese tipo de presencia que estabiliza un mundo que se derrumba. Sus ojos escanearon mi rostro, mi postura, mis manos temblorosas. ¿Qué pasó? Le entregué mi teléfono. Leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. Sofía, esto es serio. No pueden hacerte esto. Esto es fraude. La palabra me golpeó como una campana, clara, innegable. Fraude, la palabra que estaba demasiado condicionada a no nombrar. Daniela se sentó al borde de mi cama. No vamos a dejar que te atrapen de nuevo. No esta vez. Me ayudó a abrir mi portátil. Revisamos los mensajes, los papeles, las fechas. Y por primera vez en mi vida, no defendí a mi familia, ni los excusé, ni racionalicé. Por primera vez, dejé que la verdad se mantuviera por sí sola. Me usaron, susurré. Siempre lo han hecho, respondió Daniela suavemente. Más tarde esa noche, todavía débil, todavía dolorida, me uní a una videollamada con un abogado financiero que ella recomendó. Sostuve mi teléfono con ambas manos para que no temblara. Cuando vio los documentos, suspiró profundamente. Esto es un uso no autorizado de tu información. No les debes un solo dólar. Lo que hicieron es ilegal. Ilegal. Ahí estaba. Frío y contundente. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba, como un puño que finalmente se abre. El abogado me explicó mis opciones, los pasos, las protecciones, los límites que no sabía que tenía derecho a tener. Luego dijo, si te contactan de nuevo, diles que estás al tanto de la falsificación y que no participarás. Las palabras me aterraron y me liberaron. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada, rodeada de silencio y aire nuevo. Daniela apretó mi mano. No estás sola. Por primera vez, lo creí. A la mañana siguiente, apenas había salido el sol. Mi teléfono volvió a sonar. El número de mis padres. Daniela asintió. Altavoz. Contesté. La voz de mamá explotó a través del teléfono. Sofía, por fin. ¿Tienes idea de lo estresados que hemos estado? ¿Por qué no contestabas? Me recliné en el sofá, estabilizando mi respiración. Estuve en el hospital, dije con calma. Un instante. Silencio. Luego, mamá carraspeó. Bueno, sí, pero Emilia está en una crisis y necesitamos que te concentres. Ahí estaba. La verdad sin disfraz. La voz de papá retumbó a continuación. Tienes que llamar al banco hoy. No hablarán con nosotros sin ti. El futuro de tu hermana está en juego. No me inmuté. Papá, usaste mi firma sin mi permiso. Una pausa larga y sofocante. Mamá intervino. Solo lo hicimos porque eres responsable. Puedes manejarlo mejor que Emilia. Deja de ser tan dramática. Los ojos de Daniela se abrieron ante esa palabra. ¿Dramática? La misma palabra que Emilia usó en la leyenda de su foto mientras yo yacía en la sala de emergencias. Tragué saliva, pero mi voz se mantuvo firme. No voy a firmar nada. Papá espetó, perdona. No voy a firmar, repetí. No voy a cubrir el préstamo. No voy a arreglar esto. Tienes que hacerlo, gritó mamá. Podríamos perderlo todo. Sofía, piensa en tu familia.
Cerré los ojos. Lo hice, toda mi vida. El tono de papá se endureció, afilado como el metal. Si no ayudas, estamos acabados. Daniela se inclinó hacia mí, susurrando, dilo. Y lo hice. Hablé con un abogado. Lo que hicieron es ilegal. Si continúan contactándome sobre este préstamo, tomaré acciones legales. El silencio que siguió pareció no tener fondo. Luego, papá gruñó, ¿nos estás amenazando? Me estoy protegiendo. La voz de mamá se quebró, pasando de la ira a la súplica. Te necesitamos. Por favor. Hace un año, eso me habría roto. Ahora, solo revelaba la verdad. No me necesitaban a mí. Necesitaban lo que yo les proporcionaba. Tomé aire. Se acabó ser la solución a problemas que no creé. Se acabó ser su red de seguridad. Se acabó ser la fuerte para que Emilia nunca tenga que madurar. Sofía, sollozó mamá. No, dije. No más. Luego, presioné el botón rojo. La llamada terminó. ¿Limpie? Definitiva. Daniela soltó un suspiro tembloroso. ¿Lo hiciste? Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de liberación. Esa tarde, pasé horas eliminándome de cada cuenta, cada pago automático, cada factura compartida. Llamé a compañías, cerré accesos, restablecí contraseñas, documenté todo. Cada paso se sintió como cortar un nuevo hilo que me había atado a una vida construida sobre la obligación. Al atardecer, por primera vez en 27 años, era libre. Me paré junto a mi ventana, la ciudad brillando bajo el cielo púrpura, y susurré una verdad que sabía a oxígeno. Ya no soy su respuesta. Y mientras la última luz se deslizaba detrás del horizonte, supe que la siguiente parte de mi historia no era solo sobre las consecuencias que les esperaban a ellos. Era el comienzo del fin de las consecuencias para mí. La recuperación no llegó como un milagro. Llegó en pequeñas y constantes respiraciones. Seguí yendo a terapia. Dormí más de lo que había dormido en años. Aprendí a decir no sin que mi corazón se acelerara. Mi cuerpo lentamente me perdonó por todo lo que lo había obligado a cargar. Las noticias sobre mi familia me llegaron a través de vecinos lejanos. El préstamo entró en mora. El banco intervino y Emilia tuvo que enfrentar las consecuencias legales ella misma. Por una vez, yo no era el equipo de limpieza. Mientras tanto, mi vida en Boston se transformó en algo más amable. Me mudé a un pequeño estudio bañado por la luz de la mañana. Tomé un nuevo trabajo clínico que valoraba los límites. Daniela se convirtió en mi contacto de emergencia, mi verdadera familia en todo lo que importaba. Una tarde, caminando a casa junto a árboles en flor, me di cuenta de que sentía el pecho ligero. No estaba esperando otra crisis. Finalmente estaba viviendo mi propia vida. A veces pienso en aquel día en el escenario de la graduación, el momento en que mi cuerpo tomó la decisión que mi corazón tenía demasiado miedo de elegir. Me obligó a detenerme, a ver la verdad, a alejarme. Y ahora, de pie en mi propia vida, rodeada de personas que aparecen sin que se lo pidan, entiendo algo con claridad. Elegirte a ti misma no es egoísmo. Es supervivencia.